días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a lo que tiene que ver con el agua. El agua, esta maravillosa molécula que es la base de la vida, que si no hubiera sido por la formación del agua, pues es muy poco probable que se hubiera dado la vida en el planeta. Entonces vamos a revisar hoy cómo están organizadas las moléculas del agua y vamos a entender que el agua es la base de las reacciones químicas que se dan dentro de la célula. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar entonces hablando un poquito de que cuando decimos que la vida en la Tierra se refiere o se suele describir como un fenómeno que está basado en el carbono, ¿verdad? Porque ciertamente todas las biomoléculas tienen carbono, ¿verdad? Pero sería igualmente correcto decir que la vida está basada en el agua. Fíjense bien que la vida se originó en este planeta hará hace 3.500 millones de años y esta vida se dio porque se empezaron a formar biomoléculas que en un medio acuoso empezaron a interaccionar entre sí y formaron lo que conocemos hoy como micelas. Esas moléculas fueron lípidos que conformaron las primeras bicapas lipídicas y que cuando esto se organizó y estas membranas lograron separar dos medios ambientes, pues ahí se originó la primer célula. Fíjense bien que esto fue prueba y error durante muchísimo tiempo. Si hay algo que ha sabido hacerse de manera pausada y a prueba y error, sin un acelere en el tiempo ha sido la vida. En un inicio, imagínense ustedes cómo eran los primeros momentos de la Tierra después del Big Bang. Era un ambiente totalmente adverso, inhóspito, ¿no? Llenos de tormentas eléctricas, un inmenso calor. Entonces, cuando se empiezan a mezclar los átomos y se genera el agua entonces por sus peculiares características que ahorita vamos a ver, pues permitió que moléculas que son insolubles en ella, como lo son los lípidos, pues generaran estas micelas. Ahora, la primera molécula que fue autorreplicable fue el RNA. Entonces, cuando este RNA quedó encerrado por una de estas micelas, ahí en ese momento entonces fue que se conformó la primer célula, porque ya el RNA estaba protegido de todo el medio ambiente adverso y ya podía resistir más en el interior de una micela. Bueno, pues entonces estas primeras celulitas o estas celulitas tan primitivas no pudieron haberse formado si no había agua, si no hubiera habido agua. Entonces, todas las células, muchachos, vivientes en este planeta dependen del agua para existir. Entonces, en las células, el agua es la molécula más importante y forma del 60 al 90% de su masa. ¿Okay? Entonces, las biomoléculas que son las que conforman la célula, ¿no? Estas biomoléculas, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, tienen esa forma tridimensional en el espacio porque es una respuesta al agua. Entonces, si no existiera el agua, simple y sencillamente no podría haber vida. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de moléculas que pueden relacionarse con el agua. Unas que la quieren mucho, a esas les vamos a decir que son solubles en ella, y otras que no la quieren, que son insolubles. Entonces, estas moléculas que no quieren al agua tienden a asociarse entre sí. ¿Ok? Bueno, entonces gran parte de la maquinaria metabólica de las células tiene que operar en un ambiente acuoso.
porque el agua es un solvente esencial y además también es un sustrato de numerosas reacciones celulares. Entonces, si no hay agua, no hay célula. Y si no hay células, no hay vida. Entonces, en este curso que es de bioquímica, donde vamos a aprender y a estudiar todas las reacciones químicas que se dan dentro de una célula, tenemos que entender primero que lo que compone el interior de una célula en su inmensa mayoría es agua, es su citosol acuoso. Y en ese citosol acuoso es donde se van a llevar a cabo esas reacciones químicas. Entonces, por eso, nuestro primer tema ya como tal, como parte del curso de bioquímica, es este del agua. Bueno, ¿y cómo está formada el agua? El agua es la molécula más sencilla que existe en la naturaleza. Está conformada por H2O. Yo creo que todos sabemos cómo está conformada la molécula del agua. La molécula del agua tiene un oxígeno, es este rojo, y este oxígeno está unido a dos hidrógenos de manera covalente. Tiene entonces, esto si lo ven así con un poco de imaginación, tiene como una forma en V. Aquí miren, este rojo, aquí les estoy mostrando al átomo del oxígeno, sus orbitales y los electrones que le quedan en el último nivel de energía, ¿ok? Y estos electrones se van a relacionar con el hidrógeno. El hidrógeno va a tener un solo electrón, entonces lo va a compartir con un electrón de cada suborbital del átomo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, el ángulo que hay en el agua de un hidrógeno al otro son de 104.5 grados, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a dar un repasito de cómo está organizada la estructura electrónica del oxígeno para poder entender cómo se enlaza con el hidrógeno. Acuérdense que el oxígeno, este átomo, tiene 8 protones, 8 neutrones, por lo tanto va a tener 8 electrones girando alrededor de su núcleo. En el núcleo van a estar los protones y los electrones. Entonces, la configuración electrónica de estos 8 electrones está dada de esta manera, está distribuida así: 1s2, 2s2 con 2 electrones y 2p con 4 electrones. Vamos, si no recuerdan cómo se hacía esto de la distribución electrónica, vamos a ver un breve video donde se explica muy bien esto de la configuración y que les va a servir de repaso, porque esto lo debieron de haber visto yo creo que desde bachilleres, y si no, lo debieron de haber visto bien en su clase de química orgánica. Espero yo que sí. Entonces vamos a ver este breve video aquí. Ok. ¿Listos? Fíjense bien, ¿eh? Entonces, quedamos que el oxígeno tiene, el número atómico del oxígeno es 8, entonces va a tener 8 protones, 8 neutrones y también va a tener 8 electrones. Vamos a revisar cómo se saca esa distribución electrónica. ¿Sale? Vamos a resolver un ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. El presente ejercicio dice lo siguiente: para el elemento con número atómico Z igual a 8, determinar a la distribución electrónica de E, B el número de niveles, C el número de subniveles, D el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar, E el número de electrones desapareados y F el número de electrones en el último nivel de energía. Para resolver el presente ejercicio, en forma específica el primer punto, el punto A, que es la distribución electrónica, dado el número atómico Z igual a 8, vamos a obtener entonces la distribución electrónica sin ordenar a partir de la guía para la distribución electrónica.
Cada vez que obtenemos la distribución electrónica directamente de la guía para la distribución electrónica, esta distribución electrónica se denomina distribución electrónica sin ordenar o que no se encuentra ordenada. Vamos entonces a ver la guía para la distribución electrónica. De acuerdo con la guía para la distribución electrónica, tenemos entonces que considerando este átomo en estado neutro, el número de protones, que es indicado por el número atómico, en este caso 8, va a ser igual al número de electrones. Por tanto, tenemos 8 electrones por distribuir de acuerdo a lo que nos piden en el enunciado. Y haciendo uso de esta guía, en la cual se considera la distribución por subniveles, cada circulito aquí representado indica un subnivel en su totalidad. Tenemos entonces que empezamos de arriba hacia abajo efectuando la distribución electrónica y siguiendo la dirección de las flechas. Entonces el primer subnivel con el que nos encontramos es el 1s2. Al utilizar ese subnivel, de acuerdo con el superíndice 2, es decir, el número que se encuentra en la parte superior de la letra S, este nos indica que hemos distribuido ahí 2 electrones. Y continuando con la dirección de las flechas, llegamos al siguiente subnivel, que es el 2s2. Al llegar a este subnivel, hemos entonces distribuido otros 2 electrones. En total, en este momento, hemos distribuido 4 electrones, porque tenemos 2 más 2, que nos da 4. Y continuando con las flechas, con la dirección de las flechas, llegamos al subnivel 2p6. Este 6 nos indica que en ese subnivel 2p caben máximo 6 electrones, pero nosotros necesitamos distribuir solamente 4 porque recordemos que tenemos solo 8 electrones por distribuir y ya hemos distribuido 4 en total, por tanto solo necesitamos distribuir otros 4 para que nos dé el valor de 8 y colocamos entonces en lugar de 2p6 2p4. Si sumamos los superíndices, 2 más 2 es igual a 4 y 4 más 4 es igual a 8. Esta es entonces la distribución electrónica sin ordenar que nos piden en el primer punto. Y vamos a copiar entonces esta distribución electrónica donde estamos resolviendo el presente ejercicio. Tenemos entonces que la distribución electrónica sin ordenar es la siguiente: 1s2, 2s2 y 2p4. Vamos ahora a resolver el punto B en donde nos piden el número de niveles. El número de niveles, de acuerdo con la distribución electrónica obtenida, corresponde al mayor número de los coeficientes. Los coeficientes son los números que están delante de cada una de estas letras. Por ejemplo, el coeficiente del subnivel 1s2 es 1, el del subnivel 2s2 es 2 y el del subnivel 2p es 2. Por tanto, el mayor número de estos es 2 y decimos que para el punto B, como respuesta, el número de niveles es 2 o que hay un máximo de 2 niveles. Decimos entonces que hemos resuelto hasta el momento el punto A y el punto B. Vamos ahora al punto C, donde nos piden el número de subniveles. Como habíamos mencionado, la guía para la distribución electrónica se efectúa para subniveles y, como habíamos visto en la guía, todo lo que había dentro de los círculos correspondía a un subnivel. Por tanto, para saber el número de subniveles solo tenemos que contarlos, es decir, contar los circulitos que utilizamos y que corresponden a la distribución electrónica. Hemos utilizado 1, 2 y 3, por tanto tenemos 3 subniveles. Y así hemos resuelto el punto C. Vamos ahora a resolver el punto D, donde nos piden el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar. Para resolver el punto D, tenemos entonces que efectuar la representación de los orbitales. Para ello debemos tener presente que cada subnivel contiene un número determinado de orbitales. Recordemos que existen 4 subniveles. Los 4 tipos de subniveles que existen son S, P, D y F. En cada uno de estos hay un número determinado de orbitales. Por ejemplo, en los subniveles que son tipo S hay un solo orbital. En los P hay 3 orbitales, en los D hay 5 orbitales y en los F hay 7 orbitales. Por tanto,
vamos a indicar debajo de cada uno de estos subniveles los orbitales que contiene cada uno. Por ejemplo, en el caso del subnivel 1s2, como este tiene un solo orbital, lo vamos a indicar con un cuadrado. En el caso del subnivel 2s con otro cuadrado. Y en el caso del subnivel 2p con 3 cuadrados que indican los 3 orbitales que contiene. Ya tenemos representados los orbitales de cada uno de esos subniveles. Ahora vamos a distribuir los electrones contenidos en cada subnivel en los distintos orbitales. Es decir, si tenemos en el subnivel 1s 2 electrones, entonces vamos a ubicar estos 2 electrones dentro del orbital. Para ello debemos tener presente lo que son el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad de Hund. El principio de exclusión de Pauli nos dice que en un orbital caben máximo 2 electrones y que estos se encuentran diferenciados únicamente por el cuarto número cuántico, que es el número cuántico del spin o número de giro del electrón sobre sí mismo. En otras palabras, para que 2 electrones puedan estar en un mismo orbital, considerando que tienen la misma carga y que cargas iguales se repelen, es necesario que presenten un giro sobre sí mismo diferente. Entonces va a haber un electrón que al girar, gire en el mismo sentido que las manecillas del reloj y otro que gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj o en sentido antihorario. En tal caso, entonces decimos que aquel electrón que gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj dentro de un orbital lo vamos a representar como si fuese hacia arriba, es decir, con la punta de la flecha dirigida hacia arriba. Cada una de estas flechas nos indica entonces un electrón y aquel electrón que gire en el mismo sentido que las manecillas del reloj lo indicamos como una flecha hacia abajo. Teóricamente se considera entonces que es posible que 2 electrones se encuentren en un mismo orbital gracias a que su número cuántico del spin o giro sobre sí mismo que presentan ambos electrones son diferentes. Esta diferencia en el giro de los electrones sobre sí mismos es lo que permite que puedan mantenerse dentro del orbital, ya que como presentan cargas iguales, si presentaran el mismo giro, entonces se repelerían y no podrían estar en el mismo orbital. Continuemos con los electrones del subnivel 2s. Tenemos aquí 2 electrones, entonces colocamos un electrón hacia arriba y otro que va hacia abajo. Y ahora, cuando nos encontramos con la necesidad de distribuir los electrones del subnivel 2p, tenemos aquí 4 electrones. Aquí también aplica entonces lo que es la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad, que nos dice básicamente que si tenemos varios orbitales que debemos ocupar con electrones, los vamos a llenar primero con de a un electrón y luego, si nos quedan electrones por distribuir, entonces formamos parejas de electrones. Es decir, que para distribuir los 4 electrones del subnivel 2p que tiene 3 orbitales, empezamos primero llenando cada orbital con un electrón. Entonces el primer orbital con un electrón, el segundo orbital con otro electrón y el tercero con otro electrón. Cuando ya tenemos todos los orbitales con de a un electrón, entonces miramos si nos sobran electrones por distribuir. Hemos distribuido 3 electrones de este subnivel, nos falta distribuir uno, entonces ahora sí formamos parejas de electrones. Y el primer orbital entonces va a tener 2 electrones, respetando también el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que deben tener números cuánticos del spin diferentes. Esta distribución electrónica, de acuerdo a los orbitales, según la regla de Hund y el principio de Pauli, es la correcta. Sería incorrecto si hiciéramos lo siguiente. Si el electrón que se encuentra en el último orbital lo pasásemos a completar el segundo orbital, formando así una pareja, en este caso la regla de Hund no se estaría aplicando y por lo tanto esta ordenación, de acuerdo a la representación por orbitales, es incorrecta, porque primero debemos tratar de que todos los orbitales queden por lo menos con un electrón. Entonces es incorrecto intentar formar las parejas desde el principio, las parejas de electrones.
Las parejas de electrones solo se forman después de que cada orbital queda con por lo menos un electrón. Por tanto, si se llega a realizar esta distribución electrónica tal cual aparece en estos momentos, es incorrecta. La distribución electrónica correcta es la anterior, donde cada orbital queda con por lo menos un electrón. Vamos ahora a determinar el número de orbitales ocupados. Considerando el número de orbitales ocupados, decimos que son todos aquellos que tienen un par ordenado de electrones, es decir, orbitales que tienen dos electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Si contamos, tenemos 1, 2 y 3 orbitales que se encuentran totalmente ocupados. Ahora, orbitales semiocupados son aquellos que tienen un solo electrón, que también se denomina electrón desapareado. Desapareado porque no tiene pareja, se encuentra solo en ese orbital. Haciendo la lectura, encontramos que hay dos orbitales que tienen un solo electrón. Entonces decimos que hay dos orbitales semiocupados. Y por último, consideremos los orbitales sin ocupar, es decir, aquellos que se encuentren vacíos. En este caso, no hay orbitales que no se encuentren ocupados con por lo menos un electrón. Entonces decimos que hay 0 orbitales sin ocupar. Y ya hemos resuelto entonces el punto D. Vamos al punto E, el número de electrones desapareados. Es fácilmente deducible cuántos electrones se encuentran desapareados. Corresponden a aquellos de los orbitales semiocupados. Entonces, como podemos observar, hay dos orbitales en el subnivel 2p que se encuentran desapareados, es decir, sin pareja. Entonces, como respuesta a este punto, decimos que son dos electrones desapareados, y así hemos resuelto el punto E. Y en el punto F nos piden el número de electrones en el último nivel de energía. Para ello efectuamos la distribución electrónica ordenada. La distribución electrónica ordenada se obtiene al organizar los subniveles de menor a mayor coeficiente, es decir, se juntan todos aquellos que son o que tienen el coeficiente 1, en este caso solo hay uno, que es el 1s. Asimismo, los subniveles que tienen el coeficiente 2, que son el 2s y el 2p. Y si tuviéramos más subniveles, tendríamos el 3s, el 3p, el 3d, los cuales juntaríamos. Lo mismo los que tienen un coeficiente 4, 4s, 4p, 4d, 4f, ya que cuando sacamos la distribución electrónica sin ordenar, estos subniveles de un mismo nivel no se encuentran en la misma posición, no se encuentran juntos. Entonces, cuando la ordenamos, sí se van a encontrar los subniveles de un mismo nivel juntos. En este caso, la distribución electrónica ordenada es equivalente a la distribución electrónica sin ordenar. Por lo tanto, es más fácil determinar cuántos electrones hay en el último nivel de energía. El último nivel de energía corresponde al mayor valor de los coeficientes. En nuestro caso tenemos que el mayor coeficiente es 2 y por tanto ambos subniveles, lo que son el 2s y el 2p, corresponden ambos al nivel 2. Vamos a sumar los electrones de ambos subniveles. Tenemos 2 más 4, que es igual entonces a 6 electrones en el último nivel de energía. Entonces, como respuesta para el punto F tenemos 6 electrones en el último nivel de energía. De esta forma entonces concluimos el presente ejercicio sobre distribución electrónica. Bueno, entonces aquí muchachos, en este caso que esto es la distribución electrónica del oxígeno, fíjense bien, de acuerdo a lo que nos decía este maestro, entonces el oxígeno tiene dos orbitales que no están apareados, que tienen nada más un electrón y que les está faltando un electrón para estar apareados o para estar equilibrados, por así decirlo, porque acuérdense que en cada orbital debe de haber dos electrones. Entonces, estos dos electrones que tiene el oxígeno que están desapareados, cada uno de ellos se va
a parear con un electrón del hidrógeno. El hidrógeno nada más tiene un electrón en su capa de electrones, nada más tiene un electrón girando en sus orbitales. Entonces ese electrón del hidrógeno va a venir y se va a situar aquí. Por eso el agua, el oxígeno del agua se une con dos hidrógenos. Cada hidrógeno va a estar aportando el electrón que le falta al oxígeno para que estos orbitales tengan dos electrones. ¿Sí? Bueno, entonces regresando a la clase. Ay, perdón, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, regresando a la configuración del hidrógeno, el hidrógeno nada más tiene un electrón, entonces nada más va a tener un protón y un neutrón en su núcleo. Su configuración electrónica es 1s1. Entonces, este electrón que tienen en su orbital, en el nivel S, se va a venir y se va a parear con el electrón que tiene el oxígeno en cada uno de los orbitales P. ¿Ok? De esta forma es como se enlazan los hidrógenos con el agua. Ahora, el oxígeno, fíjense bien, dijimos que nos decía ahorita el maestro, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, cuando se le unan los electrones del hidrógeno, va a quedar más cargado negativamente el oxígeno que el hidrógeno. Entonces decimos que está parcialmente cargado de forma negativa y esto se pone con una delta y un negativo, ¿sí? Es decir, es más electronegativo el oxígeno que el hidrógeno. Ahora, el hidrógeno tiende a quedarse más, es más fácil que el hidrógeno pierda ese electrón y que se quede nada más con su protón, que el oxígeno perderá todos sus electrones para que él se quede con sus propios protones. Entonces aquí decimos que el hidrógeno tiende a estar más electropositivo y se pone con una delta más, ¿ok? A esta estructura, cuando se generan diferencias entre las electronegatividades en una molécula, donde por un lado está más cargado hacia lo negativo y por el otro hacia lo positivo, a esto le llamamos una formación polar. Ahora el agua decimos que tiene una formación de forma dipolo, es decir, dipolar, porque miren, por un lado genera una carga, una parte electronegativa, por el otro una parte electropositiva. Podría ser una parte polar, y lo mismo de este otro lado, oxígeno electronegativo con hidrógeno electropositivo. Entonces aquí se me están formando dos polos, por eso el agua es una molécula dipolo, es decir, dipolar. ¿Ok? Bueno, ahora, la molécula del agua, una de las características bien importantes que tiene el agua es que puede unirse a otras moléculas del agua y que estas moléculas de agua se van a atraer entre sí. ¿Ok? A estas uniones que se dan entre 2 o 3 o 4 moléculas de agua, a eso le vamos a llamar que se forman puentes de hidrógeno. Fíjense bien, en un puente de hidrógeno vamos a ver que va a haber una atracción de uno de los átomos de hidrógeno de una molécula de agua, que es ligeramente positivo, es electrón positivo, se va a unir a otra molécula del agua, pero va a tender a irse con el oxígeno de otra molécula de agua, que es electrón
negativo. Ahora no va a estar unida tan fuerte como está como está en un inicio ese hidrógeno con su oxígeno. Miren, olvidaba decirles, este oxígeno se une a cada uno de sus hidrógenos a través de un enlace covalente. Es muy fuerte. ¿Cómo es el enlace covalente? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, este enlace covalente aquí están compartiendo los electrones, entonces es un enlace muy fuerte. Entonces, cuando se forma un puente de hidrógeno, miren, vamos a regresar a la molécula de agua. Aquí tengo el oxígeno, que es electrón negativo, y está unido a dos hidrógenos de forma covalente. Cada hidrógeno va a ser electrón positivo. Este es un dipolo. Entonces, el hidrógeno de esta molécula de agua, ¿sí? Está cargado, ligeramente cargado de manera positiva. Entonces, va a ser atraído por los electrones del oxígeno de otra molécula de agua, porque el oxígeno está cargado más hacia lo negativo. Entonces aquí como que se van a estar atrayendo, pero este enlace de aquí no va a ser tan fuerte como lo es este enlace entre este hidrógeno y el oxígeno, o entre este hidrógeno y su oxígeno. Aquí es un enlace covalente, aquí es un enlace muy débil, y como es un enlace muy débil, le vamos a llamar puente de hidrógeno. Más o menos tiene una longitud entre el hidrógeno de una molécula del agua con el oxígeno de otra molécula de agua de 0.18 nanómetros. ¿Ok? Dos moléculas de agua pueden unirse a través de un puente de hidrógeno con una longitud de 0.28 nanómetros. Entonces, a esta molécula de agua vamos a decir que de cierta manera está prestándole este hidrógeno a este oxígeno que está acá en esta molécula de agua por un ratito. Entonces decimos que esta molécula de agua es la que es donadora de este hidrógeno, y que esta molécula de agua, el oxígeno, es la que es aceptora del hidrógeno. ¿Ok? Ahora, entre más recta esté esta unión, entre más derecha esté, más fuerte va a ser. ¿Ok? Bueno, ahora, los puentes de hidrógenos van a ser enlaces muy débiles, más débiles que el enlace covalente que les decía yo ahorita. Vamos a observar, por ejemplo, al centro esta molécula de agua. Una molécula de agua puede unirse a través de puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua diferentes. Fíjense bien, esta molécula de agua que está aquí, ¿sí? Va a permitir o va a donar sus dos hidrógenos, a los cuales está enlazado de manera covalente, o sea, no los va a soltar, nomás los va a prestar tantito para que se enlacen de manera débil con el oxígeno de otra molécula de agua a través del puente de hidrógeno. Fíjense, aquí ya llevamos 1, 2. Ahora, otras 2 moléculas de agua, ¿verdad? Pueden donarle el hidrógeno para que se una a el oxígeno, ¿sí? Y entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. Entonces, los puentes de hidrógenos en las moléculas de agua se dan entre 4 moléculas de agua. Es lo más que se puede unir. Ahora, esta ya se unió, esta molécula de agua de aquí ya se unió a estas 4 moléculas de agua. Ahora, a su vez, estas de aquí se van a unir a otras 4 moléculas de agua. Aquí ya se unieron a una, aquí en este caso se unió una, le faltan 3 moléculas de agua, y así consecutivamente hasta que se arma una red de moléculas de agua. Ahora, para romper un puente de hidrógeno, se requieren 20 kilojoules por mol. Fíjense bien, para romper, acá se ve más clarito, para romper este enlace se requieren 20 kilojoules. Para romper que es covalente,
Para romper entre el enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno se requieren 560 kilojoules por mol. Entonces, fíjense en la diferencia que hay entre un puente de hidrógeno, ¿sí? Que es la unión entre el hidrógeno de una molécula del agua con el oxígeno de otra molécula de agua, contra el enlace covalente que hay del hidrógeno con su oxígeno en una molécula de agua. Ese de aquí es sumamente fuerte, este es muy débil. Entonces, y casi todas las biomoléculas importantes están enlazadas a través de puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes débiles, ahora sí que la cantidad hace la fuerza, porque son muy débiles, pero si son muchos, pues se tarda mucho tiempo en que se rompan todos los puentes de hidrógenos en una biomolécula. Entonces, la unión hace la fuerza. Entonces, más o menos el 5% o sea, con lo que se podría, ¿qué dice? Entonces, la fuerza de los puentes de hidrógenos es menor al 5% de la fuerza de los enlaces covalentes típicos. O sea, esto está demasiado fuerte unido y esto se puede deshacer con tan solo aumentar la temperatura. Ya se deshicieron los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ahora es importante, cada hidrógeno en una molécula de agua nada más puede formar un solo puente de hidrógeno, ¿ok? Bueno, ahora, hay una diferencia muy grande entre el agua líquida y el agua que es hielo. Les decía yo que entre más recto sea el enlace entre el hidrógeno de una molécula del agua y el oxígeno de otra, es más fuerte. Fíjense bien, para romper un puente de hidrógeno en el hielo se requieren 23 kilojoules por mol y en el agua líquida se requieren los 20 kilojoules por mol. Esto indica entonces que los puentes de hidrógenos en el hielo son más fuertes. ¿Por qué? Porque en el hielo los enlaces entre el hidrógeno y el agua son muy rectos y aquí sí se une una molécula de agua con 4 moléculas de agua. En el agua líquida no siempre están unidas la molécula de agua con otras 4 moléculas de agua. A lo mejor sí se unen, pero cambia poquito la temperatura y ya nada más están unidas 3 o nada más están unidas 2. Entonces, la consistencia de estar formando siempre esta unión de las 4 moléculas de agua en el agua líquida es muy irregular. Sin en cambio, en el hielo es muy constante. Entonces, la red de agua es mucho más firme en una estructura de hielo. ¿Ok? En el agua líquida, la duración de una molécula de agua enlazada a otra a través de un puente de hidrógeno más o menos dura 10 picosegundos, que eso equivaldría a 10 a la menos 11 segundos. Entonces, en el agua están constantemente haciéndose y deshaciéndose los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ahora, les decía yo que los puentes de hidrógeno son tan débiles que pueden romperse incluso nada más con que se eleve 1 grado centígrado la temperatura. Ok, entonces la capacidad de calor que se requiere para poder romper un puente de hidrógeno, a eso le vamos a llamar, capacidad calorífica. ¿Ok? Bueno, ahora, esto es muy importante porque la temperatura dentro de una célula no puede estar cambiando tan drásticamente. Entonces, dentro de la célula en el citosol la temperatura es muy estable y los cambios de temperatura son mínimos. ¿Para qué? Para que las reacciones químicas en el citosol siempre se estén llevando de manera correcta. Ok, bueno, otra
punto importante es la temperatura que se requiere para que el agua se evapore. Este calor de evaporación se refiere a la cantidad de calor que se requiere para totalmente separar al oxígeno y al hidrógeno de su enlace covalente y permitir que estos se disocien y entren en una fase gaseosa. Bueno, otra característica del agua es que es un solvente excelente. ¿Qué es un solvente, muchachos? Un solvente es una sustancia que tiene la capacidad de diluir un soluto, de mezclarse con un soluto, es decir, un solvente, las moléculas de un solvente se van a mezclar con las moléculas de un soluto y van a formar una sola solución, ¿ok? Por eso cuando estamos disolviendo, vamos a imaginarnos que vamos a disolver azúcar en agua. Tenemos el agua, tenemos el azúcar, son dos solutos diferentes. El agua va a ser el solvente, le echamos el azúcar y ahí entonces están mezclando todas esos átomos, ¿verdad? Toda la molécula del azúcar con el agua y cuando se disuelven decimos que entró en solución. ¿Qué quiere decir? Que eso quedó totalmente mezclado. Entonces, el agua es excelente para hacer ese tipo de cosas. Entonces, decimos que el agua es un solvente excelente. Fíjense bien, volviendo a ese ejemplo, pero ahora vamos a utilizar, en vez de azúcar, imagínense que están ustedes, quieren mezclar un cuadrito de cloruro de sodio, que es la sal de mesa. El cloruro de sodio está compuesto por sodio y cloro. El sodio van a ser las bolitas moradas, el cloro las bolitas verdes. Ese cloruro de sodio está enlazado, vean, de esta manera. Entonces, cuando entran en contacto con el agua, ¿qué hace el agua? Fíjense bien, el sodio tiene carga positiva y el cloro va a tener carga negativa. Entonces, el oxígeno que acuérdense que es electrón negativo, tiene una carga parcial negativa, pues ese sodio va a tender a unirse ese oxígeno va a tender a unirse con ese sodio. Y el hidrógeno, que es electropositivo, tiene una carga parcial positiva, va a tender a unirse con el cloro, que es negativo. Entonces, los átomos de aquí, de este compuesto de sodio y cloro, se van a estar mezclando con las moléculas de agua. Y aquí, cuando sucede esto, es cuando entran en solución, es lo que les decía ahorita, es cuando ya se disuelven. Ahora, esta capacidad de poder, el agua, de poder mezclarse con los átomos de un soluto, a esto le llamamos solvatación. Entonces, aquí, tanto el sodio como el cloro están siendo solvatados por el agua. ¿Ok? Ahora, cuando un soluto es capaz de disolverse en el agua, decimos que es un soluto polar, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora, entre menos carbonos tenga un soluto que se va a diluir en agua, entre menos de esos carbonos estén unidos a hidrógenos, más va a ser soluble en agua. Miren, fíjense bien, aquí tenemos una tablita donde les estoy poniendo varios compuestos de tipo alcohol, como el metanol, etanol, propanol, butanol, hasta el heptanol. Y fíjense bien que la solubilidad de estos alcoholes va a ir disminuyendo dependiendo de qué tantos carbonos hidrocarbonados haya en cada uno de estos alcoholes. El metanol, que tiene nada más un carbono hidrocarbonado, ese es muy soluble en agua. El etanol tiene 2 carbones hidrocarbonados, muy soluble en agua. El propanol igual. Ya el butanol ya no es tan soluble.
¿ok? Ya no se solvata también con las moléculas del agua. Miren el heptanol, que ya aquí estamos hablando de una cadena de 7 carbonos hidrocarbonados. Aquí esto es muy poco soluble en agua, ¿ok? Entonces, acuérdense, entre menos carbonos hidrocarbonados haya, entonces esa molécula va a ser más soluble en agua, va a tender a comportarse más como una molécula polar y entonces va a poder ser solvatada por moléculas de agua. Bueno, ahora, fíjense bien, en la célula, yo les decía ahorita al inicio de la clase que en la célula adentro es prácticamente pura agua, pero es un espacio muy pequeño y ese espacio es tan pequeño y hay tantas moléculas, tantos solutos como los azúcares, que hacen que ese citosol o citoplasma tenga una consistencia viscosa. Entonces, esto hace que las moléculas se enlacen momentáneamente dentro de sí y esto restringe la movilidad. Entonces, se dificulta luego la difusión de las moléculas en el citosol por la misma viscosidad. Y entonces la célula tiende a estar introduciendo agua del medio ambiente externo al medio ambiente interno para tratar de diluir esos solutos que tiene en su interior. Y a eso es a lo que le llamamos osmosis. ¿Ok? Vamos a ver un video para que podamos entender de qué se trata la osmosis. ¿Ok? Ok, déjenme pongo la pantalla, ver en pantalla completa y vamos a ver qué es esta cuestión de la osmosis. Fíjense bien, vamos a suponer que esta cubeta que está aquí es una cubeta que tiene agua. Lo que está en bolitas azules es el agua y lo que está en bolitas naranjas, pues es un soluto que se va a disolver en agua, ¿ok? Entonces, las moléculas siempre, fíjense bien, el disolvente va a ser el agua y esta molécula va a ser el soluto. Vamos a suponer que estas son bolitas de cloruro de sodio o es azúcar. Entonces las moléculas se van a mover de una zona de alta concentración a una de baja concentración. Si aquí hay mucho, entonces estas bolitas naranjas van a tender a venirse hacia donde casi no hay. ¿Ok? Entonces se van a disolver. Ahora, si son moléculas polares, entonces van a poder rodearse de moléculas del agua, van a solvatarse y entonces van a entrar en solución, se van a disolver. ¿Ok? Y vamos a llegar a un equilibrio. Cuando llegamos a un equilibrio de solvatación, entonces vemos una sola solución. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Y vamos a suponer que ustedes están mezclando este vaso con azúcar cuando ya hay más cantidad de azúcar que el agua que tiene la capacidad de solvatar. Cuando ya todas las moléculas de agua se ocuparon en solvatar a lo que podían de azúcar, el exceso entonces de ese azúcar, ¿qué va a pasar? Se va a precipitar, ¿ok? Entonces ahí, pues, si hay un exceso de soluto, eso se va a ir hacia la parte baja del vaso. Lo mismo si lo que están disolviendo es sal. Ay, Dios mío, volvió a empezar. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos aquí. Aquí entramos en el equilibrio, están todas las moléculas solvatadas y entramos en solución. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si a esta cubeta le ponemos una membrana? ¿Ok? La membrana
me va a separar dos medios ambientes, ¿verdad? Uno de este lado y otro de este lado. Ahora vamos a suponer que es como si esto fuera una célula, ¿ok? Y de este lado fuera el citoplasma y de este otro lado afuera el medio ambiente externo. ¿Qué les decía yo? Que en el citoplasma entonces es un ambiente tan pequeño que luego entonces todos los solutos que hay ahí adentro se empiezan a concentrar de más. Entonces, la célula va a tender a estar metiendo agua para poder diluir esos solutos, ¿ok? ¿Sí? A ese proceso, miren, fíjense bien, son demasiados los solutos que hay en el interior, son muchos nutrientes que están en el interior del citosol y esto hace que tenga esa característica viscosa. Entonces, lo que hace la célula es que empieza a meter agua a través de su bicapa, ¿verdad? Y a eso, muchachos, le vamos a llamar ósmosis. Ósmosis va a ser la capacidad que tiene un disolvente como el agua, en este caso, de migrar hacia donde hay mucho soluto que disolver. En este caso, aquí de este lado hay mucho soluto, entonces el agua tiende a venirse hacia donde hay más soluto que disolver. Y si empieza el agua a pasar hacia este espacio, ¿qué va a suceder? Este espacio va a aumentar de volumen. ¿Ok? ¿Sí? Va a aumentar de volumen. Ahora el agua va a estar pasando porque hay que disolver este soluto. Aumenta el volumen. Ahora, la presión, ahora, ¿qué sucede si la célula no controla esto? Si permite que siempre esté entrando agua a estar disolviéndole todos sus solutos, pues se va a hinchar, ¿verdad? Y va a tender después ¿a qué? A tronarse. Entonces, lo que impide que el agua entre después de que ya no requiere que esté disuelto todo, que esté todo en forma de que todo haya entrado en solución, a eso le vamos a llamar presión osmótica. ¿Ok? Entonces, la presión osmótica va a ser ese trabajo, esa presión que va a utilizar la célula para impedir que el agua no pase al interior, aunque va a estar tendiendo a pasar para poder diluir esos solutos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí este segmento del agua. Espero que tengan un excelente día y continuamos en la siguiente clase con más características del agua.